Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Mi nombre es María José Díaz Betancourt y les voy a presentar un video resumen acerca de la Ley Fundamental de Educación de la clase de Legislación Educativa, impartida por el licenciado Dionisio Simón Matamoros. La Ley Fundamental de Educación, anteriormente la Ley Orgánica de Educación, busca responder las exigencias de la realidad nacional y del mundo globalizado, el conocimiento y la tecnología, por lo que se vio en la necesidad de crear un nuevo perfil de conocimiento y habilidades del nuevo profesional hondureño. Establece los principios, garantías, fines y lineamientos generales del Sistema Nacional de Educación, en donde está orientada a reconocer al educando como el beneficiario y actor principal del derecho a la educación y de todo el proceso educativo. Esta ley declara que la educación es la función esencial del Estado en responsabilidad de todos y todas. La Ley Fundamental de Educación, además de legalizar los avances de la reforma educativa, establece aspectos nuevos a partir de la aplicación de sus principios y valores para hacer efectivo el derecho humano de la educación. Esta ley se fundamentó para beneficiar al sistema educativo de nuestro país. Busca responder las exigencias de la realidad nacional y del mundo globalizado y se incorporan muchos aprendizajes como ser la enseñanza de una nueva lengua. Todo esto con el fin de mejorar nuestro sistema educativo y la calidad de enseñanza. Se da la descentralización del Sistema Nacional de Educación. Las direcciones departamentales pasan a administrar los recursos humanos y financieros. Dentro de la ley fundamental se menciona cuál es el papel que juega la secretaría, los padres de familia y el educador dentro de la formación y los valores y conductas del educando. Y está la participación de padres y madres de familia que se les considera parte fundamental en su desarrollo de enseñanza-aprendizaje. Es por ello que la Ley Fundamental de Educación ratifica la obligación de constituir estructuras de participación que permitan a padres y madres y demás miembros de la comunidad educativa involucrarse en los diferentes procesos de educación, incluyendo el de selección docente y la formación permanente de ellos, ya que es un derecho y una obligación, y su función es orientar a un papel activo de facilitador, promotor, innovador e investigador en el campo de la práctica educativa. Dentro de las garantías del Estado, se permite la libertad de cátedra del docente sin tener limitaciones y que tengan espacios de participación e iniciativa en su progresivo desarrollo académico, incluyendo también la participación de la comunidad en la toma de decisiones para la mejora continua del servicio de educación y tener buenos resultados del proceso de enseñanza. El beneficio de la Ley Fundamental de Educación permitirá al Estado saber cuántos maestros trabajan para el sistema educativo y buscará insertar 1.5 millones de niños al sistema educativo, y la educación será gratuita y obligatoria en los niveles de prebásica, básica y secundaria. Esta nueva ley garantiza la obligatoriedad y gratuidad de la educación pública hasta los bachilleratos. Dentro de los alcances de la ley es que todos los centros educativos privados deberán proporcionar una beca por aula a los niños con bajos recursos económicos. A partir del 2018, todo maestro contratado en la educación pública tendrá título universitario para mejorar la calidad de educación que imparten a los niños. Esta ley educativa es una de las más discutidas en el seno de la Cámara Legislativa y una de las más consensuadas con los diversos sectores de la sociedad. El solo reconocimiento de la existencia de la educación no formal no significa que no se le dé la importancia que dentro del sistema educativo nacional posee por sí, ni mucho menos que se le permita desarrollarse en toda su dimensión. La educación no formal se dirige a personas excluidas o sin oportunidades educativas. Dentro de las modalidades de educación, estas se refieren a las organizaciones organizativas y curriculares que ofrece el sistema educativo, que tiene la equidad y la inclusión, sobre todo con los grupos étnicos de nuestro país, y diferentes modalidades del sistema educativo, como la educación para personas con capacidades diferentes y excepcionales, educación para jóvenes y adultos, para pueblos indígenas y afrohondureños, artística, física y deporte, educación en casa y para la prevención y rehabilitación social. Del Congreso Nacional y Descentralización.
tiene la responsabilidad de elaborar y dar seguimiento a la política y educación. Este Congreso cuenta con un comité técnico consultivo y que se integra con representantes y organizaciones como la Universidad Pedagógica, Padres de Familia, Federación del Magisterio y Federación de Colegios Magisteriales. La descentralización se desarrolla en el marco de los objetivos de democratización y calidad de la educación, que están consignadas en la Ley Fundamental de Educación y sus reglamentos, la antes mencionada Política de Descentralización del Estado para el Desarrollo y el Plan de Acción de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, para la descentralización hacia el sector educación. Por su parte, la Ley Fundamental de Educación define que la descentralización, como la transferencia de competencias y atribuciones, tiene funciones, responsabilidades y recursos desde el nivel del gobierno central hasta los niveles administrativos, políticos y fiscales. Es decir, refiere una descentralización en el área administrativa en la modalidad de desconcentración hacia las direcciones departamentales de educación, a razón del claro mandato de orientar la gestión hacia una descentralización. La Secretaría de Educación desarrolló en los años 2015 y 2016 talleres con la participación de asistentes técnicos del nivel central para reflexionar e identificar los procesos a descentralizar en educación. De las direcciones departamentales, bajo la Rectoría y Autoridad Superior del Ministerio de Educación, se crean las direcciones departamentales de educación como los órganos encargados de planificar, dirigir, coordinar y ejecutar las acciones educativas en los diferentes departamentos de la República. Los directores departamentales de educación son los responsables en el departamento de la aplicación de la política educativa nacional que se desarrolla mediante los reglamentos emanados de la Ley Fundamental de Educación y la normativa técnica, pedagógica y administrativa, aprobada por la Subsecretarías para Asuntos Técnico-Pedagógicos y la Subsecretaría para Asuntos Administrativos y Financieros de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación. El currículo, como normativa básica del Sistema Nacional de Educación, define el conjunto de competencias, objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación de los aprendizajes que los educadores deben alcanzar en un determinado nivel educativo. El currículo de la educación nacional deberá articularse horizontal y verticalmente y desarrollará contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. El currículo nacional debe incorporar en las diferentes modalidades del Sistema Nacional de Educación, desde el nivel prebásico, al menos la enseñanza del idioma inglés, enseñanza en sus lenguas maternas a los pueblos indígenas y afrohondureños, utilización de las tecnologías de información y comunicación electrónica, asimismo la formación y práctica de los valores, como los valores morales y cívicos. La supervisión de la educación nacional formal y no formal es responsable de la Secretaría del Estado en el Despacho de Educación y debe tener un personal profesional y capacitado. En conclusión, si pudiésemos cumplir un buen porcentaje de esta Ley Fundamental de Educación en Honduras, sin duda tendríamos una mejor calidad educativa, pero es un compromiso de cada educador llevar a cabo su labor con eficiencia, así como el sector administrativo y comunitario.